mucha música aquí enfrente nuestro. Y digamos que, aunque no nos sorprende, pero sí es curioso que la gente estaba alrededor ahí del parque haciendo fila para ingresar. Están ahí, mejor dicho, atentos para poder ingresar a su reunión, a lo que ellos se conocen como la misa, ¿sí? Y está bien, pues es lo que ellos consideran y lo que ellos creen, ¿verdad? Aunque es un evangelio como diluido. No lo había visto, hermano. Y de pronto, en medio de ese evangelio diluido y algo de engañoso en cierta medida, pero la gente, sin embargo, acude y hace fila, ¿sí? Hace fila para intentar ingresar a un lugar donde por una hora sus conciencias van a ser ahí como apacentadas, ¿sí? Solo por ese tiempo, porque salimos, o sea, sale la gente de allí, pero sigue viviendo su vida normal, sujetos a sus deleites y a sus propios deseos, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como tradición. Entonces, me alegra mucho que hoy aquí podamos estar reunidos en familia también. No conocía al hermano Leonardo, entonces en vivo y en directo, sí, claro. Entonces nos alegra mucho tenerle hoy aquí a Jorge, a William al cuadrado, a Marcela, a Paula, a Camila y a la hermana Luz, y aquí a caras que no son tan frecuentes, pero que sabemos que aún y en la virtualidad están allí acompañando. Les damos gloria a Dios por eso. Hoy vamos a tocar un tema, o más bien hemos venido desarrollando un tema que es exclusivo de la iglesia. De la iglesia, no del templo, no del salón como tal, sino de la iglesia, cada miembro, a cada persona, ¿sí? Hemos venido desarrollando una serie de predicaciones donde el Señor ha hablado para nuestro carácter, también ha tocado el temperamento, ¿cierto? Ha hablado de cosas a veces que nos tocan a nosotros como personas, en lo personal, ¿sí? Y hoy no va a ser la excepción. Hace 8 días veíamos el gimnasio del creyente, ¿cierto? Y era la palabra. Hoy vamos a ver algo similar que nos debe de confrontar en el sentido de que ya hemos recibido academia, ya hemos dedicado tiempo en recibir la instrucción, la capacitación del modelo del Señor en cuanto al creyente, ¿cierto? Entonces ya hoy vamos a ver cómo de salir de esa academia, del salón de clases, a la vida práctica. Hoy vamos a ver la práctica del cristiano, pero vamos a tomarlo en un término que aparece en lo que vamos a estudiar hoy, que está en Romanos 12, y es renovación. Entonces vamos a ver hoy la metamorfosis del creyente, del
aula a la práctica. ¿Y qué es la metamorfosis? Una transformación. ¿Qué más podría ser metamorfosis? ¿Qué entendemos por metamorfosis? A ver. Cambio de estado. Cambio de estado. Cambio de forma. Cambio de forma, sí. Bueno, dice acá que la metamorfosis es un proceso biológico y físico de transformación radical. ¿Transformación qué? Radical. Radical en la forma, en su estado natural. Fisiología, y estilo de vida de un organismo tras su etapa embriatoria. Y dice que es fundamental para que animales como insectos y anfibios completen su desarrollo. Acá encontré que una metamorfosis completa se pasa por 4 etapas. El animal debe de pasar por 4 etapas. Primero, huevo, larva, pupa, no pulpa, sino pupa, y adulto. Y el claro ejemplo, con el que más aprendimos en biología desde el grado 7º, si no estoy mal, bueno, yo lo aprendí a partir del grado 7º, era la mariposa, ¿cierto? Conocemos lo que era el proceso de una mariposa. Primero es un gusanito, ¿cierto? Una oruga, un gusanito ahí que se desplaza muy lento y que debe de pasar un tiempo. Bueno, él empieza a alimentarse, ¿verdad? Esa oruga empieza a alimentarse, hasta que llega un momento donde tiene que quedarse quieta y allí empieza su desarrollo metamorfósico, ¿sí? Metamorfo, mejor dicho. Ustedes me entienden. O como dijo el filósofo Chapulín, la idea es esa. También, bueno, después de pasar unos días allí, quieto ya, en estado vegetativo, ya ese gusanito, esa oruga, ya deja de ser gusano a moverse ahí en varias paticas, a convertirse regularmente en una mariposa, ¿cierto? Eso es lo más tradicional que nosotros hemos visto y con lo que aprendimos en el colegio. También lo veo y me acordaba esta mañana de las ranas, ¿cierto? Las ranas también empiezan su proceso por medio de huevos y ellas salen negras. Cuando salen del huevo salen negras con una cola larga, ¿verdad? Luego tienen que pasar un proceso de metamorfosis, de cambio, donde ya se toman la forma con la que usualmente conocemos como las ranas o los sapos, ¿verdad? Eso. Ese es el proceso. Entonces nosotros notamos allí que en este proceso de la metamorfosis es un cambio total, radical. Ellas no siguen arrastrando con su antigua caparazón o estilo de vida, sino que abandonan ese estilo de vida que traían antes y pasan a lo que se llama la adultez o su madurez ya en pleno desarrollo. Entonces, aquí en Romanos 12, que va a ser nuestra base de estudio, también el apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes allá en Roma, les habla de la misma manera. Vamos a ir leyendo verso a verso, pero vamos a usar hoy la nueva traducción viviente, la NTV. Es que, bueno, aquí en la Reina Valera pues también, sino que en la NTV los términos que usa, las palabras que usa, son como un poquito más claras en relación a nosotros. Pero vamos primero
Les ruego excusas también a los hermanos que están en la virtualidad. Que el Señor les bendiga. Tengan muy buen día. No es que falle de pronto el operador ahí del equipo, no. La internet está fallando, está intermitente y por eso se presentaron esas fallas ahorita en las alabanzas. Entonces dice, primero vamos a leer la que la mayoría de hermanos tienen, que es la Reina Valera. Bueno, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Amén. Aquí vemos desde los dos primeros versículos, y lo que les decía. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos, ese término transformaos viene del griego metamorfos, ¿sí? Metamorfos. Pero quiero, entonces, ya teniendo claro lo de la metamorfosis, que es un cambio radical, un cambio total y absoluto, quiero que miremos acá cómo el apóstol Pablo inicia este capítulo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Un significado más profundo en
versículo dice: estoy suplicando. El día viernes tocábamos a profundidad estudiando más bien un texto que está allí en Romanos 9, que, como yo le decía a los hermanos, a veces uno en su lectura cotidiana pasa por encima, lo lee por encima, muy superficialmente. Pero cuando hacemos un análisis a lo que es el texto, como que el texto cambia de forma, ¿sí? Como que nosotros le damos una mejor comprensión, ¿sí? Porque si lo leemos así, por encima, pues sí, el apóstol Pablo está diciendo, aquí en esta versión de la NTV, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y uno dice, bueno, sí hay cierta como exhortación, ¿cierto? Una recomendación que el apóstol Pablo le hace a los creyentes. Pero en un estudio más profundo, ese término os ruego, aquí dice os ruego, aquí también dice les ruego, ese término dice parakaleo con K, el griego parakaleo. O sea, parakaleo, sí, parakaleo, porque tiene tilde en la I. Ese es un término que implica una súplica, un ruego desde lo más profundo de su corazón. ¿Se acuerdan en Romanos 9 también que hablábamos eso? Que el apóstol Pablo también allí a los judíos, hablándole a sus hermanos judíos, él dice, estoy sufriendo, en mi cuerpo estoy sufriendo una enfermedad por causa de ustedes, ¿sí? Aquí ese término les ruego, que ya es a creyentes, está diciendo, por favor, les suplico, ¿sí? Les ruego encarecidamente que entreguen su cuerpo a Dios. Y por eso les decía que la versión Nueva Traducción Viviente es un poquito más claro. Por lo tanto, amados hermanos, les suplico, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y dice, que sean un sacrificio vivo y santo. Hablábamos el día viernes de este término sacrificio, ¿cierto? Y en ese contexto de sacrificio implica que hay muerte, un despojo. ¿Se acuerdan que hablábamos también de despojarse? Que hablaba entregar su vida como ofrenda, como sacrificio a Dios. O sea, veíamos en el Génesis por allá cuando el Señor le pide a Abraham su hijo como ofrenda, como sacrificio. Allí lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era: necesito que asesine a su hijo, ¿cierto? Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, usando palabras similares, no para que nosotros nos agredamos violentamente, ¿sí? Sino lo que les decía al principio, esto ya es a título personal, Dios hablando persona a persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, yo les suplico que ustedes se nieguen a ustedes mismos y entreguen y rindan sus vidas a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho todo acerca de la salvación, la justificación, ¿cierto? Que es lo que trata aquí en este caso Romanos. Que toda la obra de Cristo no necesitó ayuda de ningún ser humano. Que la gracia en la cual usted hoy es partícipe, a usted no le costó nada, ¿sí? Que Dios no dijo, oye, yo decía ayer cuando estábamos allí en Soacha con el grupo, decía, mire, cuando Dios creó el mundo,
como notamos al final del sexto día, que creó al hombre a su imagen y semejanza, notamos allí que no dice, bueno, voy a crear al hombre y le voy a encargar al hombre a que termine algunos detalles por ahí que me quedaron en mi creación. Él no le dijo al hombre, oiga, mire, Adán, es que imagine que yo estaba haciendo tal cosa, pero me quedó ahí un detalle, necesito que la termine, por favor. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos es, Dios no necesitó de ninguno de nosotros para Él enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz, para que Él tuviera que sufrir su agravio, su vituperio, su crucifixión, su muerte, para salvación y perdón de pecados de todos los que hoy, tanto a la distancia como acá, estamos. Dios no nos está pidiendo nada. Y por eso el apóstol Pablo les está diciendo, les ruego, les suplico, que sacrifiquen sus vidas, su yo, por todo lo que Dios ha hecho. Por eso nomás. O sea, aquí no hay otra cosa. No diga, no, pero es que, Señor, yo no tengo casa, no tengo trabajo, mi economía está mal, mi salud está pésima. ¿De qué tendría yo que agradecerle, Señor? ¿Por qué yo tendría que rendir mi vida a ti si yo no es que esté viviendo una vida, mejor dicho, próspera, como me enseñaron en algún momento? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no le tenemos que ofrendar nuestra vida al Señor por lo que nos haya dado materialmente, sino por lo que por lo que ha hecho con nosotros, que es lo que habla en el versículo 2. Ese cambio que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y ahí tendríamos que evaluarnos. ¿Quién era yo antes de Cristo? Antes de entregar mi vida a Cristo. ¿Y cómo es ahora mi vida? Si he sufrido esa metamorfosis, si he sufrido ese cambio, lo he asimilado, o quizá esa metamorfosis se quedó a mitad de camino, está ahí, esperando a que, no sé qué pase, a que el Señor descienda del cielo y venga y lo toque, venga y le hable cara a cara, le diga, mire, yo soy Dios, créame. ¿Qué está esperando el creyente? ¿Qué está esperando hoy usted? Evaluémonos, mirémonos allí en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque si el Señor nos está pidiendo, nos está suplicando, ojo, si consideramos que la palabra es inspiración de Dios, ¿quién creen que estaría suplicando al hombre? ¿Quién cree? Cuando dice le ruego, le suplico. Si consideramos que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Es Dios mismo. O sea, mire lo que el Señor está haciendo, hermano. Dios mismo nos está suplicando, hermano. Le está suplicando a cada uno de ustedes y aún a mí que entreguemos. Mire el término, nuestro cuerpo, su cuerpo. O sea, nosotros, ¿qué queremos como cristianos? Nuestra vida cristiana, donde el Señor ha formado nuestro carácter, donde el Señor ha formado nuestro temperamento, donde el Señor nos ha dado dominio propio, nos ha enseñado doctrina, nos ha enseñado teología, nos ha dado bases doctrinales de interpretación. ¿Qué más le queremos exigir a Dios? ¿Cómo es hoy nuestra vida ahora en Cristo? ¿A quién tenemos en primer lugar?
¿Nuestra vida sí está sufriendo esa metamorfosis? ¿O ya pasó esa etapa de metamorfosis y realmente ahora hemos entendido que debemos de hacer ese sacrificio de renunciar a nuestra propia vida para que ahora Él sea el Señor en nosotros? ¿En qué etapa se encuentra usted? ¿Todavía está en larva? Que Hebreos habla acerca de, vamos allí un momento, Hebreos capítulo 5, creo que es 4 o 5, lo miramos. Dice, en el 5:12, Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, dice, porque debiendo ser ya que maestro. O sea, ¿cuánto tiempo hemos pasado recibiendo discipulado? ¿Cuánto tiempo hemos pasado recibiendo doctrina? ¿Cuánto tiempo hemos estado congregándonos? ¿Y cómo es nuestro estado hoy? ¿Cuál es su estado el día de hoy? ¿Cómo es su vida? Su vida desde allá, desde que usted le rindió su vida a Cristo, a hoy, ¿cómo es? ¿Esa metamorfosis ya inició, por lo menos? ¿O todavía sigue siendo larva? Ay, como un gusanito ahí de ser. Porque es peligroso, porque las larvas cuando se quedan en su estado natural, perecen. Sufren un envejecimiento tipo momias, ¿sí? Se empiezan a secar internamente, no se le ve externamente, pero internamente se empiezan a secar, mueren en el proceso. Por eso estamos llamados, hermanos, a sufrir ese cambio de vida, esa actitud de ser niños debe de quedar ya atrás. Ahora, si estamos en la metamorfosis, recuerden que allí tampoco podríamos hacer nada. No depende de nosotros, sino del Espíritu Santo. Pero todo depende de su estado. Usted llegó a los pies de Cristo, le rindió su vida a Cristo, le entregó su corazón, ahora es el Señor el que está obrando en su vida. ¿Para qué? Para que en la etapa de metamorfosis usted pueda allí, ese sea su alimento continuo, en ese estado de adormecimiento que pasa de larva a la mariposa. Porque esa larva, cuando está en sus primeros días, ella se alimenta, ¿no? Ella corre a buscar las hojitas frescas y se empieza a alimentar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando entre a ese estado de metamorfosis, tiene que quedarse quieto durante unos días. Ella no va a tener cómo alimentarse. Su madre no va a venir a darle compota, ni leche, nada. De acuerdo a lo que ella se haya alimentado desde el principio en su estado de gusanito, de larva, para cuando entre a la metamorfosis, que le va a tomar también unos días, ella, todo eso que almacenó, sea la proteína, la vitamina que su cuerpo, que va a salir después, sea desarrollado. La iglesia también tiene que entender esto, y cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos. ¿En qué etapa estamos? ¿Continuamos
de gusanillo, de ¿cómo es que se llama, hermano? Que se me va el término. Larva. ¿Todavía somos una larva? ¿Todavía estamos ahí luchando, batallando contra nosotros mismos? ¿Todavía no consideramos que el Señor haya hecho algo en nosotros? ¿Que necesitamos estar ahí consumiendo todavía la lechecita, la compota, la papilla? ¿Cómo será cuando entremos entonces a nuestro estado de quietud, a la metamorfosis? ¿Será que sí soportaremos esos días en los cuales no estamos haciendo nada? Porque podemos morir. Podemos morir porque de pronto el alimento que consumimos en nuestro estado de larva no fue lo suficientemente nutritivo. No fue lo suficientemente con las proteínas y las vitaminas que necesitábamos para nuestra etapa de quietud. Quizá todavía hoy haya hermanos que están en larvas, se están todavía alimentando. Habría que preguntarse, ¿cuánto tiempo lleva usted de larva? ¿Cuánto tiempo lleva solamente congregando y diciendo, no, yo así, con solo oír? ¿Qué cree que saca el predicador con estar ahí cada 8 días, cada tercer día de él, o todos los días de él, y recibe, y solo se llena, la persona se está llenando de mera información, pero no quiere avanzar, no quiere cambiar de estado? Porque si fuera solamente el Señor nos hubiera llamado a decir, bueno, necesito que reúna, que tenga un salón grande y que los reúna y los acumule. Bueno, uno diría, pues madre, la ciudad de Bogotá me quedaría pequeña porque yo lo que necesito es acumular gente, ¿cierto? Pero no, Él necesita que nosotros suframos ese cambio que nos va a doler. El trato del Señor con cada uno de nosotros, que es personal, nos va a doler, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos que cambiar. Pero como nosotros queremos a veces ser más fuertes que Dios, entonces le decimos al Señor, Señor, métete, necesito que te metas en la salud, que te metas en las finanzas, pero que solo sea de allá para acá, que te metas en lo familiar, pero esto, un área específica, a ver, mi área sexual, mi área emocional, no, allá no te necesito, solo necesito que tú te involucres en esto específico. Estas déjamelas, yo veré cómo las trato. Entonces, ¿en qué estado estaría? Todavía de larva que necesitamos alimentar. ¿Cuánto tiempo lleva usted de larva? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el que menos lleva aquí? La hermana Luz Estela. ¿Cuánto lleva asistiendo acá? Meses, varios meses, ¿cierto? Por ahí como unos, pongámosle, a ver, unos 4 meses, más o menos. 4 meses. Y el más viejito en el Evangelio, yo llevo, bueno, sí, pues sí, 16 años son 15, todavía no cumplo 16. 15 años en el Evangelio yo. ¿Hay alguien que pase ese tiempo allá, hermana? La familia González. Toda la familia González, ¿sí? No, yo creo que ahí sí es persona a persona, porque su encuentro con el Señor es otra cosa. 20 años. Hermano Leonardo, ¿cuánto? Pues yo conocí a Cristo de los 20 años, pero que llevo una vida comprometida con el Señor 10. 10 años. ¿Cuántos? Mire, y ahora, desde ese tiempo a hoy, ¿qué tal?
¿Sí han visto ese cambio, esa transformación? ¿O todavía necesitan lechecita? Todavía necesitan leche. ¿Como Caín? Allí en la plataforma, ¿cuánto tiempo llevan en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero no es cuánto tiempo, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Todavía necesito lechecita? O sea que no hemos madurado. O sea que usted todavía necesita que le hagan papilla porque no puede masticar. Y el Señor está diciendo, o sea, si lo vamos a hablar teológicamente, Dios mismo nos está rogando, nos está suplicando que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio, dice ahí aquí en esta versión Reina Valera. Que es un sacrificio vivo y santo. O sea, mire, la larva en su estado de recién nacido, bueno, un gusanillo ahí, esa larva, se alimenta, ¿cierto? Adquiere los nutrientes suficientes para cuando lleguen al momento en que tenga que estar estáticos, que no se mueven quietos ahí, pues eso les sirva de alimento para después abandonar esa caparazón, ¿cierto? Y salgan a hacer lo que verdaderamente son llamados a hacer. En este caso, una mariposa, ¿cierto? Que salgan a vivir esa libertad, que vuelvan a su diseño original. Y el cristiano entonces también, no sé en qué estado hoy se encuentre cada uno de ustedes. De pronto, como les digo, todavía es esa larva y que necesita estar alimentando ahí de lo tiernito. O ya está ahí en estado de transformación, en la metamorfosis. O quizá usted ya está volando. Porque les digo, si el Señor nos hubiera dicho, necesito que acumulen gente, pues este salón nos sería muy pequeño. Pero el Señor está llamando es a que el creyente crezca, avance, sea renovada su mente. ¿Cada cuánto? Y aún, vean, nos da la posibilidad el Señor, hermano. La larva para ser mariposa solo tiene que sucederle una vez. Y el Señor nos está diciendo aquí, nos está dando la posibilidad de renovarnos todos los días, de que cambiemos. O sea, Él sabe que nosotros somos débiles todavía, que nuestra naturaleza humana nos amarra a este mundo. Por eso Él nos dice que nos estemos renovando todos los días. ¿Pero dónde? ¿En nuestro físico? ¿En nuestra vestimenta? ¿Cómo? Ahí lo dice. Dice, sino no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Bueno, entonces podríamos decir, nosotros queremos ser renovados en nuestra mente o nuestro entendimiento, como lo dice la Reina Valera, que es nuestra mente. Pero hoy más bien vemos que el cristiano está renovando de ropa, está renovando de maquillaje, está renovando de zapatos. O sea, se está renovando externamente. ¿Por qué? Porque quiere parecer ante la sociedad bonito, que lo vean. Uy, está hoy pintoso ese. Uy, que está estrenando, ¿no? Somos detallistas y eso sí lo vemos. El Señor está diciendo, no se conformen a estos, cuando dice a este siglo, es a este tiempo. No se conformen a este tiempo. No imitemos lo del mundo.
que como hablábamos hace 8 días, en cuanto a la persona ingresa al gimnasio, él no lo hace por salud, ¿cierto? O sea, mire, un gimnasio fue diseñado al principio para personas que sufrían algún tipo de enfermedad en su cuerpo físico o en su metabolismo. Ese fue el diseño original del gimnasio, ¿sí? Y entonces fue diseñado para personas que estaban sufriendo algún tipo de dolencia o queja en su cuerpo. Pero hoy día, ¿quiénes son los que acuden a ese gimnasio? Los viejitos. En la mayoría, ¿quiénes son? Jóvenes desde los 14 años en adelante. Y se centra más en las edades de los 18 a los 24 o 25 años. No lo hacen por salud, porque ellos quieren llamar la atención del mundo. El creyente también, y aquí lo está diciendo el Señor. O sea, no renueven exteriormente. Necesito que se renueven en su mente. Que lo que ustedes están recibiendo del Señor, eso lo pongan en práctica todos los días, todos los días. Vivan para agradarle al Señor, vivan para agradarle a su Señor, no, ni siquiera para agradarse a ustedes mismos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso es lo que implica esa metamorfosis. Que ese cambio que el Señor busca es volvernos a un estado al cual Él nos hizo desde el principio, a su imagen y semejanza. Él quiere que nos parezcamos, que imitemos a Cristo, que esa es su esencia. Ese fue su diseño allá en Génesis, a su imagen y semejanza. Y entonces, teniendo claro este concepto de renovación y de sacrificio, de súplica que el Señor nos está haciendo, pregúntese allí en su corazón: yo sí me estoy dejando tratar, si me parezco a Cristo, si estoy notando ese cambio que el Señor está haciendo en mí, se está viendo la mano del Señor en mi vida, más que exteriormente, interiormente. Porque es fácil mostrarnos ante el mundo externamente, pero ¿qué hay internamente? Si aquí sacáramos su mente y tuviera avisos ahí, la abriéramos y pudiéramos notar lo que hay en su corazón, ¿cómo seríamos realmente? Quizá para nosotros, pues, no podremos identificar bien las emociones de la persona, pero recuerden que el Señor sí. Él sí lo escudriña todo. Él sí revuelca ya. Él dice: aquí veo que no hay entrada, o el hombre no ve entrada aquí en esta área del ser humano. Yo sí puedo entrar. Y Él escudriña los secretos del corazón. Externamente podremos mostrar apariencia, podremos ocultar algunas cosas. En el caso de, bueno, ahí sí, tanto el hombre como de la mujer, el maquillaje se usa en muchas ocasiones para cubrir ciertos detallitos por ahí en la piel, ¿verdad? ¿Cierto? Para eso se usa regularmente el maquillaje. Pero, ojo, ¿qué pasa cuando se quita el maquillaje? Ese mismo. ¿Qué es eso? Se asustó. ¿Qué pasó aquí? Por la noche sucede regularmente. Se muestra realmente la persona, porque se hace un ritual allí para bañarse y quitarse todo esto. Se usa cremas de una, crema de otra, y cuando llega ya a la cama y el esposo mira: ¿qué será esta? Me la cambiaron. ¿Cómo que me la cambiaron, no? Sí, fue con esta mujer con la que yo me casé, que me engañaron. Pero ojo,
ese maquillaje nos puede cubrir externamente ante la sociedad, pero Dios no busca que empecemos desde afuera, sino Él busca que empecemos a cambiar desde adentro. Por eso esa súplica, por eso Él pide que nos renovemos todos los días, porque a cualquier momento un granito, una cortadura, una herida, alguna vaina nos va a lastimar y se va a agrietar y quizás salga sangre. Entonces Él sabe que necesita que nos estemos renovando todos los días. Mire, vuelvo y les digo, en los animales sucede una sola vez en la vida, una vez. Y aquí el Señor nos está diciendo que todos los días mire, Él es más generoso con nosotros, porque Él sabe nuestra condición natural humana. Pero Él por eso nos exhorta y nos anima, que todos los días nos estemos renovando, o sea, que todos los días estemos sufriendo esa metamorfosis. ¿Quieren más misericordia del Señor? ¿Quieren que el Señor, qué les haga para que ustedes de verdad hagan y sufran ese cambio? Y cuando digo sufran, no es que les va a doler, sino es un cambio que les va a hacer bien. Bueno, sí, al principio duele, al principio, cuando el Señor empieza a mostrarle a uno cosas que a Él no le agrada, pues es duro para la carne, ¿no? Pero Él dice, bueno, después de que ya usted lo aceptó, lo está trabajando en eso, entonces ya las cosas van siendo un poquito más llevaderas. Pero Él pide que sea todos los días, que sea todos los días. Y aquí nos está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y miren, desafortunadamente, y más en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es muy, ¿cómo les digo? Se quiere parecer más al mundo, ¿cierto? Tiene su lucha en querer, a ver, ¿cómo es que usó un término Dante Gebel en estos días de campaña? Que él también está en campaña. Dijo, si Dios hubiera querido a un pastor en la presidencia, pues muy seguramente él le hubiera dicho al mundo que efectivamente necesitaba ser religioso, ¿sí? Lo planteó de esa manera. Pero el diseño del Señor no es que él envió a su Hijo para que todo el mundo fuera salvo por Él, pero tienen que ejercer fe, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces hoy día en la iglesia se ha esmerado o ha cambiado la fe en Cristo y ha puesto ahora su mirada en el mundo. La iglesia quiere imitar al mundo. Por eso hoy día no se nos hace extraño que en las iglesias también hayan a veces hasta desfiles de belleza, mostrando la vestimenta. Hace poco un pastor sacaba un estudio de la forma como visten varios líderes religiosos. ¿Y por qué? No es porque este pastor de pronto, este hombre se dedique a hacer algún tipo de crítica, no, sino porque los mismos líderes se encargan en eufanarse del tipo de vestimenta que llevan puesto. ¿Sí? O sea, ya no importa el espíritu, no importa la renovación de nuestra mente, sino lo que importa es lo que yo llevo puesto, la calidad, la marca y el costo que tiene. Así hoy se está evaluando la iglesia. La iglesia la estamos evaluando desde el punto de vista del mundo, no desde el punto de vista o la obra que el Señor hace a través de su Santo Espíritu. O sea, hablábamos en el discipulado que canon significa vara de medir, ¿no? Entonces, la vara de medir hoy de la iglesia no es la Biblia. La vara de medir de hoy es el mundo. Si el mundo nos acepta, si le patrocinamos cosas al mundo, entonces
Esa es nuestra vara de medir. Ahí encajamos. Ahí somos aceptables. La sociedad por fin nos está aceptando. En estos días, a este de la Espriella le volvieron a preguntar: ¿usted cómo fue que sufrió ese cambio de mente? Usted ahora veo que promulga el nombre de Dios. Usted realmente se convirtió a Dios habiendo antes dicho que era ateo. Y él dijo: no, yo no he cambiado mi posición. Lo que pasa es que por los votos uno tiene que hacer, o él, como él mismo le tiene que decir mentiras. Así lo dijo, ahí está, en video, menos mal. Y no fue editado, en una entrevista que le hicieron. Por agradarle al mundo, la iglesia, el creyente de hoy, no quiere agradarle a Dios, quiere más agradarle al mundo. Su estándar es el mundo, su modelo es el mundo, ya no es Cristo. Sincretismo. Esa es su vara de medir, el mundo. Cristo pasa a un segundo lugar. Y sin embargo, cuando asiste al templo, entonces allá se va por culpa y por mi culpa. Y dice: no, ya hice mi mayor sacrificio. Ir al templo, ¿les parece poco? Ya fui, dediqué 2 horas de mi valioso tiempo. ¿Les parece poco? Ahí asistí. Ayer pues, alguien decía: es que ustedes como iglesia evangélica son muy exigentes. ¿Y por qué? Digo, bueno, quieren que los miércoles asistamos al discipulado. Ustedes están viniendo aquí los sábados. Quiere adicional a eso que leamos la Biblia y el domingo ir a la iglesia. Pues es mucho. Así no se puede. Pues esa es la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque las personas se sienten más cómodas en el mundo. Ellos quieren es que el mundo los vea bonito, que vivan de apariencia, no importa internamente cómo está su corazón. Y mucho menos qué les pide Dios. No le interesa eso. Y desafortunadamente a mucho cristiano de hoy, que lleva muchos años siendo larvas todavía, les cuesta pasar esa metamorfosis. Después les cuesta sacrificarse, morir, negarse a sí mismo. Porque ahora se detuvieron ahí. No, yo quiero más. ¿A quién le quiere agradar más? ¿A quién le quiere agradar más? Sigue diciendo el Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios. ¿Quién es el que transforma? ¿Quién es el que quiere trabajar en usted? ¿Quién es el que le redarguye? ¿Quién es el que le inquieta? Como decían ayer, es que ustedes son muy exigentes. ¿Nosotros? Yo no. Yo, pues por mí, si dicen no, ni siquiera vamos a ir el domingo o a estudiar, no hay problema. Pero ahí se va a ver la disciplina a la cual el creyente está participando. Ahí se ve su carácter, su formación, lo que el Señor está trabajando con su corazón. Porque sí, no hay, el Señor inclusive, Él dice: ustedes rieguen la semilla. Yo soy quien doy el crecimiento. A veces nosotros nos preocupamos porque la gente no, y es reacia y endurece su corazón. Yo le decía ayer a esta persona, el Señor dijo: ok, bueno, mi pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento, mi pueblo no quiere obedecer, se les tiene.
430 años sin hablar, sin recibir trato de parte de Dios. No tengo afán, 430 años. Y uno a veces acelerado por las cosas. Dice, no, es que Dios, me dice esta persona con la que también antier estoy hablando, necesito es que Dios se me aparezca, decía, yo quiero estar en una cama y en mi estado de cama, quiero que Dios se me aparezca y me diga, eres sano. Eso es lo que hoy día quiere la gente, busca la gente. Que Dios sea ahí, que se les aparezca como los del Antiguo Testamento. Como a los del Antiguo Testamento sí se les aparecía. Quieren es ya, las cosas ya. No quieren pasar el proceso, no quieren sufrir esa metamorfosis. Quieren es que Dios, pin, por arte de magia, haga lo que tenga que hacer en él. No quieren compromiso con el Señor. No quieren rendirse delante del Señor. No quieren sacrificar su yo. Pero sí quieren y buscan el beneficio del Señor. Buscan los milagros, buscan la provisión, buscan la sanidad, buscan la economía. Pero el trato del Señor, no. El cambio, la metamorfosis que el Señor pide, no lo hace. Y eso lo hace el Señor, como dice acá. Dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, mire, a veces uno batalla en su mente, en su corazón. Y yo, no voy a contarles algo de mi casa, de mi intimidad. No me escuche mi esposa. Yo estaba durmiendo, entonces mi esposa, ya era hora de levantarnos, como las 5:30. Mi esposa dijo, te noto raro. Entonces yo estaba ahí en algo, en mi cabeza estaba ahí trabajando en algo. Entonces esta mañana le dije, mami, ¿te acuerdas que antier por la mañana me dijiste que yo estaba extraño? O sea, que notaba diferente. Dijo, sí. Le dije, ¿sabes yo en qué está? Y era un sueño, yo estaba soñando eso, me acuerdo tanto. Le decía, estaba en clase y organizando las secciones del Antiguo Testamento. Eso estaba soñando. Y en eso estaba, por eso yo no podía que me interrumpiera, porque si ella me interrumpía me despertaba y quedaba eso sin terminar. En todas las noches. Entonces se reía. ¿Sí? Entonces nosotros a veces batallamos en nuestra mente, hermano, porque nosotros decimos, no, es que tal situación me tiene tan agobiado, tan estresado ahí en esa cosa, que yo no logro pensar ni mucho menos en Dios. Voy a leer la Biblia, no me logro concentrar en la Biblia, voy a veces a trabajar y no logro concentrarme en mi trabajo. ¿Por qué? Porque batalla solo en su mente. Batalla solo. Cuando aquí dice que el Señor, en los que son sus hijos, Él es el que les va a cambiar eso. Él es el que cambia todo, Él es el que hace que esta metamorfosis llegue a su final, bien, a su buen final. ¿Sí? Dice, entonces aprenderán. Cuando nosotros mire, el Señor nos suplica, nos dice que tenemos que sufrir ese cambio, esa transformación, esa renovación. Y luego nos dice que no podemos imitar al mundo, que no debemos acoplarnos a este mundo, sino más bien al modelo de Él. Entonces dice que Él es el que va a trabajar y Él es el que va a cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿cierto? Y entonces nos termina de decir, entonces cuando aceptemos todo esto, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que esa voluntad, ¿cómo es? Trastornadora, que le causa problemas a su vida, le causa peleas, rencillas y todo eso. Esa es la voluntad de Dios. Ahí dice más bien, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Y ojo, esto el apóstol Pablo lo dice ante una comunidad de creyentes que todavía batallaban con su cambio, transformación de su vida pasada a su vida actual. Y eso hoy día la iglesia también le cuesta entender que lo que Dios busca para nosotros es el bien, ¿sí? Y el hombre natural hoy cree que la voluntad de Dios es ser rico, no estar enfermo, tener el closet lleno, las mujeres los zapatos en abundancia, con maquillaje y todo esto. Que en su bodega, en su garaje hayan 2, 3 carros, motos, bicicletas y todo. Eso es lo que busca. Ese es el bien que cree que Dios le va a hacer al hombre que viene a Cristo. Pero eso es lo que Dios, si Dios mismo le está diciendo que no imiten o no busquen encajar en el mundo, si Dios mismo está diciendo que el que se hace amigo del mundo se vuelve en enemigo de Dios, pero allá es donde el hombre le atina, allá es donde el hombre tiene su mirada, allá es donde el cristiano tiene su mirada. No importa, a veces, hermano, aquí no, en otros lados, a veces personas que ya han sufrido esa metamorfosis y han entendido el propósito de Dios en su vida, todavía su mirada es afuera. No, yo quiero tener, si soy un hombre de Dios, ¿por qué he de andar en bus, en Transmilenio? ¿Por qué? Ya merezco un carro, ya merezco una casa propia, ya merezco vacaciones. Mire, en eso yo admiro al pastor Jonathan, porque él nos ha comentado en muchas ocasiones que a él le han pagado viajes también para vacaciones. Y él dice, no, yo estoy llamado a predicar la palabra, a enseñarla. Cuando hubo un momento en que él tenía el dinero para comprar su casa, y él dijo, la iglesia tiene necesidad, pónganlo allá la iglesia y hagan lo que haya que hacer. En su salud, usted lo ve, él dice seguido, continuamente lo dice ahí en las clases, a veces en las predicaciones. Dice, estoy muy enfermo, pero aquí estoy. Enfermo, doliente, quebrantado en su cuerpo, en su humanidad, dice, no importa. Yo estoy llamado a predicar a Cristo. Eso es, no sé, o sea, a veces nosotros desde acá, a veces decimos, no, este hombre, o sea, él no tiene vida social, ¿no? Pero él tiene claro, él tiene su mirada puesta en el Señor y sabe lo que el Señor lo puso a hacer. Ya está definido su objetivo, él siempre apunta a su objetivo. Él no se distrae en los placeres del mundo. Él hoy día, antes él viajaba solo, ahorita es que está viajando con la esposa y con la niña, con la hermana Ruth y con Nat. Dice, ahí es donde yo aprovecho para que ellos salgan conmigo, compartamos. O sea, es muy probable que alguien no lo haga. Y si lo hace, son espacios muy corticos. Pero sin embargo, ustedes hablan con la hermana Ruth, la esposa, hermano, una sierva que entiende, lo tiene claro también con su esposo. Ella no le reclama a su esposo, oiga, pero usted prefiere la iglesia, prefiere las clases que pasar tiempo con... No. En lo que pueda la hermana Ruth, ella va a apoyar. Ella se sienta adelante, ahí está su esposo. Trabaja con los niños, va a evangelizar, todo. Y no le está diciendo al esposo, oiga, mi hijo, pero mi amor, ¿usted qué? ¿Cuándo yo? Nada. Él sí entiende, él sí comprendió que la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, se está cumpliendo en él. Y por eso es que él hoy es tan desprendido de eso. Y él su mayor gozo, su mayor felicidad es estar predicando, enseñando.
enseñando. Ahí por eso a veces sale en vivo, como el día de ayer fue, ayer. Por eso él, como yo les he dicho, los domingos la última predicación de él es a las 9 de la noche, inicia a las 9 de la noche. Los lunes ni qué hablar, también a las 9 de la noche. A veces él continúa y sigue de largo. Miren las clases, que se supone que es de 7 a 10, ¿a qué horas están terminando? Él no se cansa. Él sí comprendió que esa metamorfosis no lo iba a llevar al estado de inicio, que no lo iba a volver a hacer como un gusano, como dice el salmista, sino que lo iba a cambiar de vida. Que él estaba llamado a otro propósito. Por eso aquí el apóstol Pablo menciona varias, dentro del cuerpo de Cristo, varias funciones, varios tipos de dones. Listo, usted no está para predicador, para enseñar, pero el Señor igual le dio un don a usted. Lo está desarrollando, lo está trabajando. Dicen los superhéroes, un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿cierto? Los superhéroes de Marvel dicen así, yo no escuché, no lo veo. Entonces, mire, si el Señor le dio a usted ese regalo que usted no lo merecía, por lo menos lo está trabajando. Ok, no lo esté aplicando, bueno, listo, porque es que todavía no lo sé usar, pero lo está trabajando, lo está conociendo. Por eso hace una lista. Mira aquí. Dice, siendo en el 6, sí, en el 6 en adelante. De Romanos. De Romanos 12. Dice, en la versión NTV, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, ojo, de profetizar no es pararse allá y empezar a hablar, no, es que Dios me reveló, Dios me está diciendo, no, profetizar es, si quiere pararse allá, coja su Biblia y exponga, ¿sí? Enséñela a la gente, muéstreles a Cristo, el amor de Dios, a través de la palabra. Eso es profetizar, ¿sí? Entonces, si Dios le dio la capacidad de profetizar, pues hable, dice. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ahora, no, yo no soy profeta, hermano, ¿qué hago? Ok, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Ahí hay otro don, el del servicio. Listo, no, es que hermano, yo para grabarme o la capacidad de pararme ante un público, no, yo no me veo en eso, yo más bien sirvo, ok, sirva regular, a su manera, cuando quiera, no, ahí dice sirva bien, y ese servicio va dirigido ¿a quién? A otros, y ese servicio, que es de donde viene la palabra siervo, implica lo mismo que hablamos al principio acá, sacrificio. O sea, usted ya no vive para complacerse a usted mismo, usted está para complacer a su prójimo. Entonces, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, no, es que yo para el servicio como que a mí me gusta la enseñanza, bueno, si eres maestro, enseña, pero no enseñes lo que quieras, enseña bien. Ahí dice, enseña bien. O que no, es que yo para ninguno de esos, siga mencionando, ok. Si tienes don, si tu don más bien es en animar a otros, anímalos. ¿Quién entre semanas se llama, oiga, el domingo vi a tal hermano, o lo que pasó el viernes, ¿sí ve? Que ahí hubo hermanos que dijeron,
Aunque entraron ya al final, pero igual ellos manifestaron su solicitud, su deseo. Hermanos, mire, hay una familia, hay un hermano, tal, está enfermo, ore. ¿Quién ha dicho, oiga, yo voy a orar en estos días, o mi oración va a ser en favor de estas personas? ¿Quién lo ha hecho? O escuchamos solamente y decimos, uy, pobrecito, ojalá Dios se apiade de ellos. ¿Qué cuando nosotros entramos en ese desánimo? ¿O es que usted no se desanima? ¿No se cansa? ¿No se enferma? ¿Usted cree que eso le pasa a otros, a usted no? No esperamos a veces que alguien nos llame, nos diga, hermano, ánimo en el Señor, adelante. Sí, la situación está un poco dura, difícil, pero hay que perseverar en el Señor. Qué bueno es eso, ¿no? Eso es dar ánimo. Y no, pero es que no, yo para eso no me gusta, como dicen muchos, no me gusta lamberle tanto a la gente, ¿cierto? Entonces, pero aquí dice, si tu don es dar, bueno, ese creo que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y aquí cuando dice que si tu don es dar, es no solamente dar una ofrenda en la iglesia, es si usted ve a algún hermano, porque al final dice que primero los de la familia de la fe, ¿no? Dice, si usted va a llevar alguna mercado, algún recurso a una persona, délo con agrado y dele gracias a Dios, pero llegue hasta ahí. No se ufane, uy, yo le di a tal, es que yo fui, llevé un mercado, yo hice una donación. No, callado, dice la Escritura, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Cierto? O sea, callados nos vemos mejor. ¿Sí? Así como dice un proverbio, haz el bien y no mires a quién. No, pero yo tampoco, aún para darlo, no. A veces me cuesta, y si es en la iglesia, más me cuesta. En la iglesia, no, eso sí ni se diga. Mire, uno es generoso, yo les he dicho algunas veces. Digo, mire, usted puede tener lo justo, hermano, o a veces ni tener, pero le dicen, hay asado, el fin de semana nos vamos a tal lugar y vamos a ir a hacer una comilona. Dice, no tengo plata. Dice, si alguien me presta, y todo el mundo le presta. Todo el mundo le presta. Y más si es por ejemplo, a lo que se hace en la ciudad, que un partido de fútbol. No tengo. Fresco nosotros le prestamos. No, pero es que después del partido de fútbol viene el energizante. No, fresco. A la próxima usted paga. Trae. Y personal, listo, vamos para allá. Pero cuando es una ofrenda en la iglesia, hermanos, mire, necesitamos comprar esto o acceder a esto, necesitamos el apoyo de los hermanos. Uy, bien. No, yo traje solo el billete 2000, lo planché, ¿ven? ¿Cierto? Porque nos cuesta a veces. Ahí sí endurecemos, es que el bolsillo, dicen por ahí, el bolsillo es el último en convertirse, ¿cierto? Y dice, ok, no, yo soy malo para dar, ok. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si el líder, o sea, todos creo que estamos llamados a ser líderes. Sí, toda la iglesia, toda. Liderazgo no a imposición, sino a participar, a hacer. Eso se llama liderazgo en la Escritura. Que todos estamos llamados a hacer. ¿Sí? Y si a veces nos cuesta llevar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra propia vida, imaginen cómo sería liderar una congregación.
Más difícil. No, pero soy malo para liderar. Listo, bueno. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ahí se expusieron, el Señor expuso que Él nos dio a todos, al momento de usted aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene, mora en usted, en mí, ya nos capacitó, nos lo dio, no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra actitud, lo tenemos cada uno de nosotros, lo estamos desarrollando. Y aparte de desarrollar, lo estamos llevando a la práctica. Porque pues de eso se trata. O sea, no quedarnos en larvas, en esos gusanitos, ¿sabes? Sino tenemos que, como dirían hoy, a evolucionar. Necesitamos evolucionar, no quedarnos estáticos en un solo lugar. Tenemos que avanzar, evolucionar. Y sigue diciendo. Aquí este texto, el versículo 9 dice en esta versión: no finjan amar a los demás. ¿Será que eso pasa en la iglesia? En esta no, en otros. ¿Qué dice? No finjan amar a los demás, ámenlos. Aquí el término amar es ágape. Ese amor sacrificial, ese amor que requiere entrega total, ese amor de negación, que no lo hago para yo recibir amor de otro, sino lo hago por satisfacer al otro, que fue el amor que mostró Dios enviando a su único hijo, lo que dice Juan 3:16. Ese amor sacrificial es el que está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia. No finja amar a los demás, ámenlos de verdad. Y mire lo que dice: aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. En la iglesia desafortunadamente está sucediendo al contrario. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos en verdad. Pero hoy la iglesia lo está practicando de la siguiente manera. Dice, finjan amar, no los amen de verdad. Mírenle los detalles, mírenle la paja que tiene en el ojo y critíquenlos. Porque eso es lo que hace hoy la iglesia. La iglesia, hermano, no afuera, en la iglesia se está viviendo eso. El creyente también está participando de esto, porque le cuesta aún amar a su hermano. Le cuesta. Y si le cuesta esto, ¿cree que su culto es racional? ¿Cree que su sacrificio es verdadero? Lo dejó herido, pero no es un sacrificio completo. Quedó herido. O sea, el ruego del Señor está siendo tomado en vano. Como que no hace, eso no va conmigo. No, y ¿sabe qué dice el cristiano? Yo no soy hipócrita, no puedo ser hipócrita. No puedo, no. Soy así, dice. A mí, yo nací así, así me formé y nadie me va a cambiar. El cristiano, dice el 10, ámense unos a otros con un afecto genuino. O sea, dejen la falsedad entre hermanos. Ustedes que han sacrificado sus yo, ustedes que están aceptando las súplicas del Señor, ustedes que no se quieren parecer al mundo, ustedes que han puesto en práctica cada don del cual el Señor le ha dado, sea genuino, ame a su hermano, por lo menos a su hermano, por lo menos a su hermano. Y deleítense al honrarse
mutuamente. Cuando habla de mutuamente, ¿qué es? O sea, entre dos o más. Pero usted necesita ser genuino con su hermano. Aceptar la disciplina del Señor. Vivir en esa santidad de la cual Él demanda. Dice, si el 11, no se puede cambiar ese término ahí. Borrémoslo. Dice el 11, no sean nunca, ahí dice nunca, perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor. Aquí en ese no sean perezosos, hermano, es fuerte ese término. Pero a veces el cristiano es muy perezoso. Mire, en el mundo era activo, eso estaba en una cosa, en otra, ¿cierto? Pero llega a los pies de Cristo y el Señor dice, necesito que me sirvas. Y parece que la fuerza, el ímpetu que traía, o en esa metamorfosis parece que el deseo de servir al Señor con integridad se le fue, se le desapareció en la metamorfosis que sufrió. Porque hoy uno les invita, mire, hay una capacitación, vamos a reunirnos, ahorita imagine el 6 y 7 de junio, vamos a hacer una especie de un taller, pero necesitamos como que reunirnos, apartarnos esos 2 días al Señor, los 2 días, el sábado y el domingo, ¿sí? También los que quieran participar virtual, pues lo pueden hacer. Vamos a desarrollar unos talleres ahí. Vamos a aprovechar que el pastor no vino, pues entonces vamos también nosotros a desarrollar esos talleres de capacitación para la iglesia. Entonces ahí va a ser a partir de las 9 y como les decía hace 8 días hasta las 5 de la tarde. Sábado y domingo, ¿sí? Entonces, afuera la pereza y venga la actitud positiva, decía la diligencia. Pasemos de la negligencia ahora a la diligencia. Y todo, mire, hoy, y el pastor lo menciona mucho, hermanos, y yo también quiero enfatizarles eso. O sea, queremos ser bien, sustentar nuestra fe. El pastor tiene muchísimos recursos, hermano. Muchos recursos. Tiene videos, tiene capacitaciones, tiene enseñanza, hermano. Ahí está. Hágale. Necesita fortalecerse en su fe. Ahí está. Necesita conocer a Dios, mire. Hágale. Ahí hay 66 libros. Necesita saber el propósito de Dios en su vida. Lea su Biblia. Necesita saber de qué se trata su fe, lea su Biblia. Necesita conocer el comienzo de la humanidad, de todo. Ahí está su Biblia. Por eso ayer lo que me decían, no, es que usted pide asistir los miércoles, asistir el sábado, asistir el viernes, porque les llegó la notificación del viernes, porque el hermano Rubén la publicó ahí en Discipulado. Asistir el viernes, vienen aquí el sábado, nos pide que vayamos a la iglesia el domingo, nos pide que el lunes asistamos a la oración y nos pide encima que leamos la Biblia. No, tampoco me parece. Dios no es así. No, pues no, yo no creo que. No. ¿Eso cómo se llama? Pereza, no tiene otro nombre. Alegren, dice, bueno, no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor. Mire, el servicio que nosotros hagamos, cuando ponemos en práctica nuestros dones, de los cuales el Señor nos dio, no lo hacemos para agradarle al mundo, sino es al Señor. Con entusiasmo, o sea, con alegría, hagámoslo alegremente. Dice, alégrense, el versículo 12, por la esperanza segura que tenemos. O sea, nosotros ya estamos seguros de lo que nos espera, hermano. Yo les he dicho, hermano, y quiero que me entiendan ahí, no quiero que me malinterpreten. Alguien que no cree todavía en Cristo, él tiene todavía la esperanza
¿sí? Pero nosotros los que ya estamos en Cristo, ya estamos dentro de la esperanza. Porque la esperanza es algo que uno ve a lo lejos, ¿sí? De pronto, como yo tengo la esperanza que ahorita Colombia gane el mundial, de pronto, ¿sí? A futuro. Pero nosotros como iglesia ya no dependemos de una esperanza, sino estamos en ella. Caminemos en ella, hermano. Mantengámonos firmes en ella. Y dice, tengan paciencia en las dificultades, o sea, que las dificultades nos van a seguir atropellando, no van a pasar, no van a cesar, van a seguir llegando. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan quejándose. Ah, no. ¿Qué dice ahí? Orando. Se queda quejándose. O sea que en medio de las dificultades que les van a seguir llegando, mejor dicho, si usted estaba ante una dificultad, no se preocupe. Que ya pasó, no se preocupe, viene la siguiente. Y de pronto más duro, un poquito más difícil. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir quejándonos. Orando. Sigan orando. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. A veces el cristiano, hermanos, prefiere ayudar a otros. Y ojalá del mundo, amigos del mundo, amigos, no sé, de juerga, de todo eso, a eso sí, pero a los de la iglesia, no, es que ese hermano él es mi hermano, pero allá, de lejos. Cuando la palabra de Dios nos dice, más bien, que estemos listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Y dice, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Yo sé que este capítulo me gustó cuando lo estaba leyendo al principio, pero tenemos que ir aprendiendo. Aquí hay mucha información en este capítulo 12, que de pronto, si el Señor nos permite, lo terminaremos de hoy en noche. Pero yo creo que hasta ahora, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar es que todo lo que al principio les hablé, lo que hemos aprendido en la academia, en el aula, lo tenemos que empezar a poner en práctica. Y por eso es la súplica del apóstol, la súplica del Señor. Por eso el ruego del Señor, a que nosotros tenemos que aceptarlo como un culto racional, como algo que nosotros tenemos claro en nuestra mente a qué nos está llamando al Señor. Amén. Entonces, que en nuestra vida a partir de ahora tenga otra percepción de lo que es nuestra vida cristiana, que tenemos que sufrir esa metamorfosis sí o sí. No esperen en quedarse en un estado vegetativo, hermano, porque el que se queda o busca este estado vegetativo puede morir por inanición. ¿Sí? Por eso dicen por allá, y ese ejemplo lo pone el Señor Jesús, miren las hormigas como en verano acumulan todo el alimento porque saben que llega el invierno y no van a poder salir. Entonces, la invitación del Señor, hermanos, en este día es a que activemos, a que vayamos de la academia a la práctica, que suframos esa metamorfosis. El Señor no busca hacerle daño a nadie, el Señor busca perfeccionarnos, que nos parezcamos, que imitemos, seamos a su imagen, a imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Pongámonos en pie, hermanos. Cantemos ese cántico. Unámonos en
no soy yo hablando, es la palabra de Dios la que ha sido expuesta. Asumamos con responsabilidad la exhortación de parte del Señor. Que nos abandonemos en las manos del Señor. El Señor no busca, como les he dicho, hacernos daño. Él no busca hacerlo. Él nos busca hacer el bien. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos porque nos agradamos más del mundo. Queremos agradarle más al mundo que al mismo Señor. Pero nosotros, sus hijos, no estamos llamados ni siquiera a participar de las cosas del mundo. Entonces, allí, en su corazón, y conforme lo que el Señor haya hablado a sus vidas, a sus conciencias, hermano, procuremos también, hermanos, estar a paz con el Señor. Si de pronto usted ha sido muy activo en el Evangelio, dele gracias a Dios. Pero si al contrario ha mostrado esa apatía, esa pereza, no ha querido empezar a desarrollar los dones que el Señor le ha dado, dígale al Señor: Señor, te ruego que me ayudes, Señor. Te ruego, Señor y Dios, que me cambies. Que cambies mi forma de pensar. Que cambies mi manera de ser. Señor, no quiero, en el cuerpo tuyo, en el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, no quiero ser esa mutación, Señor. Y mucho menos, Señor y Dios, quiero morir en el intento. Yo quiero, amado Señor, que tú me cambies, me renueves, Señor y Dios. Que me hagas empezar a vivir una vida plena, sincera, genuina, Señor. Ayúdame, Padre, a abandonar todos aquellos hábitos que interrumpen mi comunión contigo. A esos hábitos, Señor y Dios, que me impiden tener comunión, amar, relacionarme con mis hermanos, Señor. Te pido, oh amado Rey de Gloria, que me ayudes a sufrir esa metamorfosis que tanto requiero, Señor. He querido en muchas ocasiones que mejor cambien las demás personas, porque me cuesta reconocer, Señor y Dios, que las fallas están en mí, Señor. Hoy me has confrontado, Señor. Hoy has hablado a mi corazón y a mi mente, Señor. Yo te ruego que me perdones, porque he sido hostil, Señor. No he permitido que tu palabra, Señor, se enraice en mi corazón. No la he regado lo suficiente, Señor. Por eso tu palabra a veces me pesas, Padre Celestial. Por eso me pesa a veces obedecerte, Señor. Por eso aún, Señor y Dios, sigo fallando, sigo errando en el blanco, Padre Celestial. Yo te pido, Señor y Dios, que me ayudes a negarme a mí mismo, a morir a mis deseos propios, Señor y Dios, a lo que yo considero como propio, Padre. A satisfacer mi carne, Señor y Dios. A vivir, Señor y Dios, disfrutando de la vida cuando tu palabra me dice, Señor, que debo de hacer lo que tú me pides que haga, que debo de anunciar a Cristo, que debo ser un buen discípulo para más adelante ser un buen discipulador, Señor. Dice tu palabra, Señor, que pudiendo ya ser maestro, Señor, necesito todavía de la leche espiritual, de la papilla, Señor y Dios. Todavía necesito que me sigan hablando, Señor, de lo que es nacer de nuevo, cuando, Padre, ya debería de estar dando fruto, Señor. Yo te pido, Señor, que me perdones si he sido perezoso, negligente, Señor. Cuando tu palabra me dice que cuando vengo a Cristo, Señor, todo he sido cambiado. Nada quedó, Señor y Dios, pendiente. Tú lo hiciste todo perfecto, completo, Señor. La obra de restauración, la obra de justificación, Señor. La propiciación ya fue establecida desde el principio de los tiempos, Señor. Hoy te ruego que me ayudes, Padre Celestial. Me declaro, Señor, que no puedo en mis fuerzas, Señor. Que la obra viene de ti, Señor. Yo por eso hoy me entrego, caigo a tus pies, rindo mi vida ante ti, Señor.
pidiéndote que me ayudes, Señor, y que sea tu poderosa mano, la poderosa obra de tu Santo Espíritu en mi vida, Señor, renovando mi mente, cambiando, Señor y Dios, mis pensamientos, organizando mi vida, Señor. Por favor, ayúdame. Te necesitamos cada vez más, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy nos acompañaron, tanto allí en la virtualidad como aquí en presencial, Señor. Oramos porque hay muchos de mis hermanos que están pasando dificultades de salud, quebrantos de salud, Señor. Están pasando necesidad económica, Señor y Dios, con sus familias, Señor y Dios, están en dificultad, Padre. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad obre, Señor, en ellos. Hoy oramos, Señor y Dios, para que tú, Señor y Dios, nos permitas seguir aprendiendo cada vez más de ti, Señor. Que tu palabra sea nuestro baluarte, Señor. Que allí, Señor y Dios, en este gimnasio, como es tu palabra, ejercitemos nuestros músculos, Señor y Dios, y los pongamos, Señor, a ejercitar. Que los pongamos a practicar, Señor y Dios, lo que tanto tú nos has enseñado, Padre. Te alabamos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor y Dios. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor y Dios. Amén y amén.